Y bueno, en este primer martes de mayo, que se celebra el Día Mundial del Asma, esto desde 1998, esta es una de las enfermedades respiratorias crónicas frecuentes, muy frecuentes entre la población en México. Y es que en este país alrededor del 10% de la población la padece. Para conocer más sobre este tema, nos acompaña el neumólogo Ricardo Lemus. Ricardo, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Niveles altísimos de asma en nuestro país, Sí, no solamente bastante. en nuestro país, en el mundo. Bastante importante. Y a manera de introducción, nada más mencionar que de forma, en cuanto a la prevalencia, en México se estima que del 8 al 12% de la población pediátrica es portadora de esta enfermedad. Ya en los adultos baja un poquito y se estima que es aproximadamente el 10% de la población. De tal forma que estamos hablando que prácticamente 1 de cada 10 mexicanos es portador de esta ¿Qué es enfermedad. exactamente lo que pasa cuando una persona tiene asma? ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de su cuerpo? ¿Por qué no podemos inhalar aire? ¿Qué es lo que pasa? Bien, para esto nada más recordemos previamente, tenemos 2 pulmones, los cuales son como 2 esponjas. Dentro de esos pulmones hay todo un sistema de conductos que se llaman bronquios, que es por donde entra y sale el aire. Esos bronquios tienen un diámetro, pero cuando el paciente es asmático, esos bronquios son mucho más sensibles a los alergenos, al polvo, a la contaminación, de tal forma que cuando se expone a ellos, este bronquio tiende a cerrarse y la mucosa, que es la parte interna del bronquio, empieza a inflamarse, produce mayor cantidad de moco y esto hace que también se estreche el diámetro del bronquio, de tal forma que esto es lo que ocasiona la dificultad para meter y sacar el aire. Ahora, eso suena... técnicamente es perfecto, ¿no? Me los describiste perfecto. Pero yo como papá, ¿cómo digo, ay, mi hijo o mi hija sufre de asma? Porque a lo mejor dices tiene una gripa constante, a lo mejor es una gripa más allá de lo normal de los demás niños. ¿Cómo me puedo dar cuenta y concretizar y decir, mi hijo sí tiene asma, es asmático? Sí, todo parte de la sospecha diagnóstica. Y son 4 los síntomas principales del asma. Uno es la tos que es un poco productiva, recurrente generalmente. Otro es la sensación de opresión torácica, ahí va a depender de la edad del paciente, cómo lo refiera o cómo lo manifieste. Otro es el silbido o las sibilancias, que médicamente nosotros le llamamos. Ahí igual el paciente lo puede referir. ¿Al respirar normal? Al respirar normal se escucha un silbido, una especie de... Hay gente que le llama un pajarito en el pecho, un grillo. Claro. Es un silbido fino. Y la otra es la falta de aire. Son los 4 síntomas principales con los cuales nos debe de surgir la sospecha diagnóstica. Oye, Ricardo, perdón. Nada más, perdón, es que la gente está, perdón que me interrumpa, es que la gente está preguntando en Facebook Live, a ver si podríamos empezar a contestar un poquito las preguntas. Vas, mi Pau, pero la gente ya está participando. Vamos mejor a haz la tuya y luego no, ya es nos que nada seguimos más con quiero todas saber las las causas. ¿Por qué unas personas tienen asma? ¿Por qué otras personas no tienen asma? ¿Cuál es la causa de que te dé asma? Ok, asma es una enfermedad heterogénea, es decir, no todos los pacientes asmáticos son iguales, pero aquí es básicamente de la combinación de 2 factores. Por uno, la predisposición genética. Hay un grupo de pacientes en donde van a tener una predisposición genética para desarrollar la enfermedad. Pero va a haber otro punto muy importante, que es la exposición medioambiental, que desafortunadamente en las últimas décadas, incluso en etapas inútero, es decir, desde el embarazo, ya estamos siendo bombardeados por una gran cantidad de alergenos, contaminantes, virus, que todo esto, aunado a la predisposición genética, nos favorece a que estemos desarrollando ya está ahí la gente participando en las redes sociales. Vamos a escucharlo, sí. Él dice Laureano González, hola, buen día a todos, mi papá siempre padece del asma, es una persona mayor, ¿existe alguna cura o ya no? Te escribo desde Comalcalco, Tabasco. ¿Se puede vivir y controlar el asma? Sí. Frecuentemente nos hacen la pregunta de si asma es una enfermedad curable o no. Recordemos que el asma es una enfermedad crónica, que es intermitente. Puede haber largos periodos incluso en el que el paciente pueda estar libre de los síntomas, pero estrictamente no es una enfermedad como tal que se cure. Pero sí es una enfermedad que hoy en día, con los tratamientos que tenemos, es una enfermedad bastante controlable. Podemos hacer que el paciente prácticamente lleve una calidad de vida normal, como si no estuviera ¿Hay alergias enfermo. que te pueden causar asma? Sí, pueden desencadenar los cuadros de asma y son Y solamente variables. cuando te expones, por ejemplo, a los caballos.
te puede pasar que ahí tienes completamente todo ese cuadro de síntomas y por eso necesitas un inhalador. Exactamente. Las mascotas, algunos alimentos, la contaminación, El mismo polvo, ¿no? La el contaminación polvo, el polen, ahora en la temporada primaveral es algo muy muy frecuente en donde los pacientes asmáticos tienden a descontrolarse. Y si no te lo tratas, ¿a dónde te puede llevar? ¿Cuáles serían las consecuencias? Son varias las consecuencias y eso es muy importante. Uno, que el paciente va a tener una mala calidad de vida. Por ejemplo, en los pacientes pequeñitos, en los jóvenes, es la principal causa de ausentismo escolar. Es decir, ya está repercutiendo en su calidad de vida. No respeta edad, ¿verdad? Puede ser a cualquier edad. No respeta edad, aunque hay un predominio en los pacientes pediátricos, en los pequeñitos. ¿Sí? Qué fuerte. El 80% del asma se desarrolla Desde que somos desde niños. Los asmáticos son los que tienen, perdón, Mau, tienen como un tubito. Un inhalador. Un inhalador. Okay. Ese es el Ese es un tratamiento. Es la ¿Que un única inhalador? manera de solucionar el problema del asma. Los inhaladores son los tratamientos base, son la piedra angular del tratamiento del paciente asmático. Sin embargo, no son los únicos. Okay. Hay tratamientos, medicamentos antialérgicos. Cuando el componente alérgico es tan importante que descontrola la enfermedad, pues recurrimos también a las vacunas, a la desensibilización, a la inmunoterapia. Estaba leyendo una de las preguntas, bueno, ya la quitaron, pero me llamó la atención que decía que si el asma se puede curar con homeopatía. Eso es algo que en los últimos años ha sido bastante socorrido, precisamente por la prevalencia tan alta de la enfermedad y por el descontrol de la enfermedad. Pero en realidad nosotros, pues obviamente lo primero que recomendamos es el tratamiento alópata, ¿sí? El primer contacto que debo tener yo a lo mejor como paciente o con un hijo paciente tiene que ser con un médico general, con un neumólogo, con un alergólogo. ¿Con quién tengo que ir directamente para saber que es asma? En realidad puede ser con varios médicos. Okay. Los especialistas en esta enfermedad, al ser una enfermedad predominantemente respiratoria, Un otorrino a lo mejor. es generalmente el neumólogo. En el Ok. caso de los niños puede ser el neumólogo pediatra o el neumólogo de adultos. Sin embargo, no somos los únicos. Puede participar también el alergólogo, sobre todo cuando el componente alérgico es muy importante, o cuando además de asma se acompaña, por ejemplo, de rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, dermatitis atópica, o puede ser el otorrinolaringólogo, también puede participar. En el caso de los niños, pues el mismo pediatra o un médico general también está capacitado para hacer el Pero qué diagnóstico. peligroso, porque podríamos tener asma sin saber que tenemos asma, porque pueden ser los síntomas parecidos a los de la gripa, o sea, asma. Sí, efectivamente. Pero bueno, Se puede confundir ¿te das cuenta claramente. cuando ya se te cierran las...? Efectivamente, se confunde. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los padecimientos respiratorios o nos dan tos, o nos dan falta de aire, o nos dan sensación de pecho apretado. Es muy frecuente que asma se confunda con otras ¿Y enfermedades. esto se puede heredar? Sí, hay un fuerte componente alérgico en un grupo de pacientes. De hecho, es lo que le llamamos asma alérgica. Ese tiene un mayor componente genético. Es decir, si ya hay antecedentes de asma en la familia, es más frecuente que el niño pueda ¿Y qué hacer? desarrollar. O sea, si mi papá o mis abuelos tienen asma y yo tengo un chavito, ¿cómo hago? Desde antes de que vea los síntomas, lo llevo con el doctor. ¿No se puede Prevención. prevenir? ¿Cómo lo No puedo hay como prevenir? tal una forma para prevenir que se desarrolle la enfermedad. Prácticamente hoy en día es imposible por la exposición que tenemos tan importante a la gran cantidad de alergenos. Pero lo que sí es que podemos estar atentos a que cuando el paciente o el niño comience con los síntomas, pues hay que acudir con el Inmediato. médico para que haga el interrogatorio completo, la exploración física completa y los exámenes pertinentes para corroborar el diagnóstico de asma y que no vaya a ser alguna otra situación. Wow. Sí, aparte cada caso es tan particular, como decías, puede ser por causa de un alimento, eres alérgico a no sé cuánto, o sea, todo mundo tiene... Una alergia. Por las Exacto, ciertas mascotas, como alergias. decías. ¿Qué tal? Por el pelo de Sí. algún animal. Sí. Sí, el paciente asmático en realidad se ve agredido o expuesto a infinidad de cosas, de sustancias, pero con educación el paciente se va enseñando y se va educando a qué puede y qué no debe de hacer. Puedes vivir con la enfermedad, ¿no? Totalmente. Pero por eso es totalmente importante bien. ir a visitar a un médico, no se automediquen, Especialista, de claro. verdad hay que hacerlo, porque podemos salvar muchísimas vidas. De acuerdo. Ricardo, muchas gracias Muchísimas por estar gracias, aquí. Gracias a Ricardo. ustedes por la invitación. Un Gracias, placer haber Ricardo. estado aquí. Aclararnos un poco las dudas. Estoy